Vamos a responder la siguiente pregunta, mis hermanos. Van a activar los micrófonos. ¿Cuáles son los problemas del relativismo? ¿Cuáles son los dos problemas que se enfrenta o que enfrenta el relativismo? Si fuera Que cierto, está entonces lleno de... estaría lleno de contradicciones. Muy bien, estaría lleno de contradicciones ahí también. Decir que la verdad es relativa puede ser una declaración absoluta. Perfecto. Indique las características de los ateos respecto a la moralidad. Niegan la existencia de la moralidad objetiva. ¿Qué más dicen ellos? que es producto de la evolución. Es producto de la evolución, muy bien. Roban a Dios el libre albedrío y Y, la moralidad. y la moralidad, muy bien. ¿Qué más? La otra característica de los ateos respecto a la moralidad. Son inconsistentes en sus afirmaciones. Perfecto, porque en algún momento, primero dicen que es inmoral impedirle a los homosexuales el adoptar niños. Dice que es inmoral, pero más adelante dicen que no existe la moralidad. Esa es la inconsistencia del mundo de los ateos. ¿De qué está hecha la moralidad? ¿O de qué no está hecha? De moléculas no está hecha. No está hecha de moléculas, perfecto. ¿Qué se necesita para tener un estándar de justicia objetivo? Un juez inmutable. Un juez, perfecto. Objetivo y un juez inmutable. Perfecto. Eso es lo que se necesita para tener un estándar de justicia. ¿Por qué la sociedad no puede proporcionar un estándar moral objetivo? Porque todos tendrían un estándar diferente, o sea, cada persona puede ser una sociedad y entonces, ¿quién tendría la razón? Exactamente. Son variadas las sociedades. Además que las sociedades no crean la moralidad, sino que la descubren. ¿Por qué la evolución no puede explicar la moralidad? Porque eso es de la biología, la moralidad no es algo inmaterial. Correcto, perfecto. Además, la teoría de la evolución es cambiante, es decir, se dice que cambió o evolucionó de lo más simple a lo más complejo, cambia. En cambio, la moralidad es inmutable, no cambia. ¿Qué no existe en el mundo ateo? En el La mundo, moralidad. en el mundo ateo no existe la moralidad, perfecto. ¿Qué más? Existe Dios, No existe Dios, el libre albedrío, Inteligente. el libre albedrío, Los derechos humanos. los derechos humanos, no existe nada, conciencia. la conciencia, el pensamiento, la lógica, no existe, no existe nada objetivamente, nada o malo con nada. ¿Cuáles son entonces las verdaderas razones por las cuales la gente opta por el ateísmo? Porque vemos que no son los problemas morales, no, perdón, no son los problemas racionales o intelectuales que llevan a las personas a adoptar el ateísmo como una ideología. Emocionales, Son emocionales, ¿qué más? Por razones morales. Razones morales, perfecto, volitivo. y No hay voluntad volitivas. Piensan que van a ser más felices sin Dios. sin Dios, o no reconociendo, no subordinándose, no esclavizándose a Dios. Claro, ya con esta idea de esclavízate a Dios, ya es algo que a toda la gente, yo creo, ¿ah? Le escapa a esta idea de cierta idea de esclavitud. Esclavizarse a Jesucristo, enyugarse a Jesucristo. Al aire libre se predicamos eso, ¿ah? Esclavizarse a Jesucristo, enyugarse a Jesucristo, subordinarse a Jesucristo, someterse a Cristo, pero esos son términos que la gente rechaza, pero eso es lo que nos pide nuestro Señor. Ya, vamos a la última entonces, la última presentación de la clase. ¿Dónde estamos aquí? Las 6. Tengo que cerrar esta primero. Ahora sí.
No encuentro la clase 6. Aquí está. Los principios para identificar cuál. El libro de Persey, Nancy Persey. Este libro no lo leyeron ustedes, pero lo voy a compartir algunos capítulos que me pareció extraordinario para identificar cualquier tipo de cosmovisión. Lo primero que recomienda Nancy Persey para identificar algún ídolo o cosmovisión, es decir, ateísmo, agnosticismo, secularismo, laicismo, relativismo, racionalismo, entre otros. Primero, dice Nancy Persey, identifique al ídolo, puesto que todos los que rechazan a Dios erigen un ídolo. Este es el punto estratégico para comenzar. Identificarlo. Un ídolo es cualquier cosa de orden creado que se erige en lugar de Dios. Las filosofías, las cosmovisiones, pueden funcionar como dioses falsos. Si alguien rechaza a Dios, deificará a algo del orden creado. Adorará o entregará toda su vida a algo creado. ¿Qué decir de la materia? ¿Forma parte del orden creado? Claro que sí, la materia es parte del orden creado. Por tanto, la filosofía del materialismo, esto lo menciona también Ture, porque es lo que prevalece actualmente en el mundo. Principalmente en el mundo académico, lo que más prevalece es la postura de los ateos, es el materialismo, se fundamenta en el materialismo. Que la materia no cambia, simplemente, perdón, la materia no siempre ha estado presente, cambia nada más, pero siempre es eterna. Proclama que la materia, el materialismo, proclama que la materia es la última realidad. La materia es la causa increada, mire lo que están diciendo, ¿eh? La materia es la última realidad, la primera causa, la causa increada de todo lo que existe. Todo es materia entonces, y esta es eterna. Y es la última, es la causa de todas las causas. Por lo tanto, el materialista, o el que adopta esta filosofía materialista, que está relacionada con el nuevo teísmo y el ateísmo, niega la existencia de todo lo que no pertenezca al mundo material. Por lo tanto, dentro de la filosofía del materialismo, lo que no existe es el alma, porque no es material. El espíritu no es material. La mente, los pensamientos, todo eso lo niegan el libre albedrío. No existe, porque pertenece al mundo del inmaterial, a lo metafísico. Por lo tanto, lo niegan. Y Dios tampoco es material, también lo niega. A los nuevos ateos les gusta pensar que no son creyentes. Ellos dicen los creyentes, como si los nuevos ateos no fueran creyentes. Pero ellos también son creyentes. Creen con devoción en la materia o la naturaleza, como sustituto de la religión. Ese es uno de los ídolos, el materialismo. Como dice más adelante Nancy Peirce, lo que no entra dentro de esta caja de la ideología se desecha como ilusorio. No existe entonces. El pensamiento, la razón, el alma, el espíritu, la conciencia, el libre albedrío, nada de eso existe en el mundo materialista. La razón también es un ídolo. La filosofía del racionalismo coloca a la razón humana en lugar de Dios como la fuente y norma de la verdad. El racionalismo rechaza todo lo que proviene de la revelación especial. Toda la verdad se puede explicar por medio de la razón humana, pero no hay una verdad que provenga exteriormente a la razón humana, del ser humano. No hay algo que venga de afuera de la razón y de la inteligencia de los seres humanos, de la experiencia de los seres humanos. El racionalismo rehúsa aceptar toda fuente de verdad que no sea la razón.
tal como la información comunicada por el Creador lo rechazan. No hay una comunicación de parte de Dios a los seres humanos. Revelación especial no lo hay. Es dogmático. Adora al ídolo de la razón humana sin ayuda o autonomía. Es un ídolo. Todos los seres humanos tienden a buscar algún poder o principio o persona para interpretar la vida y darle sentido a la vida. Y eso constituye su religión de facto. Usen o no el lenguaje etológico. Los otros, después de identificar al ídolo, pueden ser materialismo, racionalismo, cualquier tipo de filosofía o de ideología. Identificación luego se identifica el reduccionismo de los ídolos. La otra característica de estos ídolos, de esta filosofía, está empleando en este lenguaje Nancy Peirce, son reduccionistas. El racionalismo, el ateísmo, el materialismo son reduccionistas. ¿Qué significa reduccionismo? Significa reducir un fenómeno de un nivel superior o más complejo de la realidad a otro inferior, más simple, menos complejo, normalmente para echar por tierra o desacreditar este fenómeno que es complejo. Niegan la complejidad y lo reducen a lo más elemental, eliminando lo complejo de un fenómeno de la realidad. Pero eso es un reduccionismo. Para desacreditarlo, para echarlo por tierra. El reduccionismo es como alguien que intenta meter todo el universo en una caja. Todo lo que no quepa dentro de esta caja se elimina, se desecha como ilusorio, como una ilusión. Por ejemplo, se dice que el cristianismo no es más que una muleta emocional. ¿Qué es lo que es el cristianismo? Una muleta emocional nada más. Aquellas personas que necesitan ayuda son infantiles, como decía Nietzsche, necesita la idea de Dios. Por lo tanto, el superhombre debe desprenderse, liberarse de esta idea de Dios para convertirse en independiente y no utilizarlo como una muleta. Pero el cristianismo no es una muleta emocional. Es mucho, mucho más complejo que esta explicación de una muleta emocional. No es una explicación, no es una descripción siquiera del cristianismo para describirlo como una muleta emocional. Es mucho más complejo que eso. O que las ideas no son nada más que el producto de elementos químicos que reaccionan en el cerebro. El materialismo, por ejemplo, que lo que es el, que lo que es el pensamiento, son elementos químicos que reaccionan dentro del cerebro. No existe, por lo tanto, el pensamiento, sino que son reacciones químicas que ocurren dentro de la mente. O la misma identidad del mismo yo, la autoconciencia de yo mismo, tampoco existe, es decir, el alma. O que la vida y los seres vivos se pueden explicar exclusivamente con la física y la química. Redu reducen lo complejo a lo más básico, lo más elemental, para tratar de echar por tierra o evadir esa complejidad de lo que nosotros vemos en la realidad. Para el materialista todo es reducido a la materia. Todo lo demás es reducido a objetos materiales producidos por las fuerzas materiales. Todo lo que no quepa en la caja materialista es desechado como ilusión. El espíritu, el alma, la voluntad, es decir, el libre albedrío, la conciencia, todo eso en el materialismo no existe. Son ilusiones, son aparentes nada más. El reduccionismo es una estrategia para sofocar la verdad, ya que si podemos reducir los seres humanos a máquinas que operan impulsadas por las fuerzas naturales, podemos explicar su origen simplemente por fuerzas naturales y ya no habría una explicación sobrenatural para esta complejidad de lo que constituye lo que es el ser humano. La cosmovisión bíblica comienza con Dios trascendente. La cosmovisión bíblica no es reduccionista, es trascendente. No intenta meterlo todo dentro de una caja definida por una parte de la creación. Dice Nancy Peirce, escribe un libro completo, dice, La verdad total, es uno de los títulos de estos textos. Explica todas las realidades que nosotros podemos observar en el mundo.
Lo primero entonces, identificar al ídolo y luego identificar el reduccionismo de cada uno de estos ídolos, ¿no? Está hablando acerca de las ideologías. Otro recurso que da Nancy Pearcey para identificar cualquier cosmovisión es: ¿contradice lo que nosotros vemos del mundo? Una vez identificado el ídolo y su reducción o reduccionismo, estamos preparados para hacernos la pregunta más importante: ¿es esta cosmovisión verdadera o falsa? ¿Se corresponde con lo que nosotros conocemos del mundo? Podemos estar seguros de que toda la cosmovisión basada en ídolos fallará porque conduce al reduccionismo, es decir, contradice lo que nosotros vemos en la realidad. Si el reduccionismo es como intentar meter todo dentro del universo en una caja, podemos estar seguros de que algo inevitablemente sobresaldrá. Una caja que deifica una parte de la creación siempre será demasiado pequeña para explicar la totalidad de la creación. Todo lo que no quepa en la caja será denigrado, será devaluado, desestimado como irreal. La concepción más dominante en el mundo académico de hoy es el materialismo, por eso es que se menciona una y otra vez como ejemplo, dice Peirce también, igual que Turek. Cuando el materialismo reduce a los seres humanos a complejas máquinas bioquímicas, ¿qué es lo que no cabe dentro de la caja? El libre albedrío no cabe dentro del mundo materialista. La facultad de elegir, la capacidad de tomar decisiones, no existe en el mundo materialista. Todo es ilusorio. Pero en la práctica no podemos vivir sin tomar decisiones desde que nosotros nos despertamos por la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Y toda nuestra vida es una vida de toma de decisiones responsables. Por lo tanto, el libre albedrío en el mundo materialista se contradice con lo que nosotros experimentamos y vemos en la realidad. Nosotros mismos experimentamos, tomamos decisiones, pero eso es lo que no existe, la capacidad de tomar decisiones en el mundo del materialismo. Por lo tanto, la concepción materialista de la humanidad no encaja con la realidad tal cual como nosotros la experimentamos. En algún momento toda la cosmovisión basada en ídolos contradice la realidad. Esto crea una oportunidad para argumentar a favor del cristianismo, porque el cristianismo es una cosmovisión que no reduce todas las cosas. No se caracteriza por el reduccionismo, sino que la verdad total, porque Dios explica todos los fenómenos que nosotros vemos en el mundo. El libre albedrío, el pensamiento, la razón, las leyes, el alma, el yo, en fin. Porque este no es reduccionista, no desestima parte importante de la experiencia humana como ilusiones, no contradice lo que nosotros conocemos por la revelación general. El cristianismo es verdad total. El cristianismo es coherente. La cosmovisión cristiana es coherente. La cosmovisión cristiana es constante. La cosmovisión cristiana es completa. Se puede practicar dentro de una cosmovisión real, sin contravenir la experiencia humana. Esto es lo que fomenta y promueve Nancy Pearcey en este libro. El cristianismo es la cosmovisión cuya característica no es de las ideologías que es reduccionista. Otro principio para identificar cualquier cosmovisión es: ¿se contradice a sí misma esta ideología? Las cosmovisiones centradas en ídolos no solo no se corresponden con el mundo exterior, también colapsan internamente. Las ideologías que no son cristianas, las ideologías se contradicen a sí mismas, colapsan internamente, son castillos de naipes. Con un solo naipe que se extraiga, se desestabiliza y se derrumba la cosmovisión y la ideología, porque se sustenta sobre algo muy inestable, porque es una parte de la creación solamente, porque se ha reducido todo a una parte de la creación y a eso se le ha convertido en un Dios. Establecen una norma para la verdad que ellas mismas no cumplen.
Por ejemplo, una persona puede proponer un relativismo cultural que asevere que no hay ninguna verdad universal. Bueno, ya lo vimos esto, pero esa misma declaración pretende ser una verdad absoluta. Pero esta declaración es una afirmación universal. Así pues, se contradice a sí misma. El relativismo se contradice a sí mismo. El materialismo también se contradice a sí mismo. Se, se desestabiliza con este castillo de naipes. Por ejemplo, el materialismo reduce el pensamiento a procesos químicos en el cerebro, de manera análoga a las reacciones químicas de la digestión. Eso es el pensamiento. En el materialismo, el pensamiento son reacciones bioquímicas nada más. Pero la digestión no es verdadera ni tampoco es falsa. La digestión no es un pensamiento, es un hecho biológico. Si se reduce el pensamiento a procesos cerebrales, entonces las ideas tampoco son verdaderas ni falsas. Las ideas, las ideas no son ni verdaderas ni falsas si solo son hechos biológicos. Si las ideas no son verdaderas ni falsas porque son hechos biológicos en el mundo materialista, pero en este caso, ¿cómo puedes saber que el materialismo es verdadero y falso? Si en el materialismo no existe lo verdadero ni tampoco lo falso, las ideas no existen en el materialismo, ¿cómo podrían decir que el materialismo es verdadero si lo verdadero y lo falso no existe? Esta filosofía, por lo tanto, del materialismo se refuta a sí mismo, del mismo modo como el relativismo se refuta, se contradice a sí mismo. El cristianismo ofrece una mejor respuesta para el pensamiento, para el libre albedrío, para el alma, la moral, las leyes, el estándar moral, los valores morales objetivos. El cristianismo lo explica todos estos fenómenos que nosotros vemos en la realidad, en el mundo, en el universo. Puesto que los seres humanos fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, la razón humana porta la dignidad que refleja la razón. Si nosotros pensamos, nosotros reflexionamos, nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos la moral, podemos pensar, tomar decisiones, es porque estamos reflejando la imagen y la semejanza de Dios. Esa es la razón. No el materialismo ni otras filosofías o ideologías como el relativismo no lo pueden explicar. Son ilusorios solamente. El cristianismo afirma, pues, la fiabilidad de las capacidades cognitivas humanas, sin ser racionalistas ni erigir la razón en un Dios. No se refuta a sí mismo. Por último, dice Nancy Peirce, promociona el cristianismo. El último paso es proponer una alternativa bíblica a las cosmovisiones paganas y seculares. Porque realmente, aunque vivimos en una sociedad occidental, cristiana occidental, es una sociedad y un mundo pagano, porque tienen ideas paganas y seculares, no cristianas. Los materialistas admiten abiertamente que no pueden vivir con las consecuencias de su propia cosmovisión. Ellos mismos admiten con las implicancias del materialismo, con estas implicancias no podemos vivir en este mundo, que se ven obligados a creer en la libertad y en la elección. Es decir, están obligados a creer en el libre albedrío, aunque en el materialismo no lo pueden explicar porque no existe, pero creen como a la fuerza que existe ese libre albedrío. En este principio se exploran varios ejemplos tomados del mundo real, de pensadores laicos que usurpan lo que más le conviene del cristianismo. Descubren que la cosmovisión bíblica es tan atractiva que siguen tomando prestado de ella, de manera consciente o inconsciente. Toman el libre albedrío del mundo cristiano. Al admitir que no pueden vivir según su propia cosmovisión, demuestran que tienen hambre de respuestas más satisfactorias que las que ofrece sus ídolos. En este caso era el materialismo anterior. Afirmaciones que ponen en aprieto a los cristianos. Ahora nos vamos, después de identificar los ídolos y también cuáles son, o cómo ver o cómo identificar con las cosmovisiones, pasamos al otro punto de la táctica de Colombo, de Cole, del año 2018, el capítulo 3. El libro es mucho más, tiene varios capítulos, y si ustedes lo adquieren, le va a servir una enormidad para poder
compartir las opiniones cristianas o fomentar la cosmovisión cristiana. La táctica de Colombo es nada más que plantear preguntas. No sé si alguien, bueno, a esta altura ya todos tienen que haber leído todos los textos para hacer los informes de lectura. Por lo tanto, ya leyeron esta parte, bueno, lo que lo leyeron. ¿En qué consiste la táctica de Colombo, mis hermanos? En Ya, hacer preguntas. eso es, hacer preguntas, pregunte. Eso es muy importante. Es una táctica que consiste nada más en hacer preguntas. ¿Cuáles son las afirmaciones que ponen en aprieto a los cristianos? He dejado de creer en Dios. Terrible esto para un pastor, ¿eh? He dejado de creer en Dios. No es algo racional, no se puede demostrar, dice un joven de 15 años. ¿Qué va a decir el papá? Si ocurre con el papá, terrible sería eso, ¿no? Otras personas pueden decir, ¿quiénes somos nosotros para decir que el cristianismo es mejor que las otras religiones? Creo que la esencia de la enseñanza de Jesús, como la de todas las religiones, es el amor. No nos toca a nosotros decirle a los demás cómo deben vivir los otros. ¿Qué podríamos decir ante esta declaración? Un joven dice que hace tiempo leyó la Biblia. Hay relato interesante, dice este joven, pero está sobrevalorada. La escribieron hombres y todos los hombres, ya se sabe, cometen errores. ¿Qué podría decir el profesor de escuela dominical si dije alguien con esta declaración? En un programa de noticias, el presentador explica que algunas religiones está intentando influir en una importante legislación con implicancias morales. La persona que se sienta a su lado dice, ¿es que esta gente no ha oído hablar de la separación de iglesia del Estado? Estos cristianos están siempre intentando imponer su punto de vista sobre todos los demás. La moralidad no se puede legislar. ¿Por qué no nos dejan en paz? Dice aquella persona que no es cristiana. ¿Qué hacer ante situaciones como esta? Aquí el recurso que ofrece este autor en este libro son las siguientes. En cada uno de estos casos tiene una oportunidad, pero hay ciertos obstáculos. En primer lugar, debe decir algo rápidamente, porque la oportunidad no va a durar mucho, porque estas preguntas o estas declaraciones son temporales y no se debe desperdiciar el momento, por lo tanto, hay que decir algo rápidamente. Tienes un margen de solo 10 segundos antes de que la puerta se cierre para ya hablar de cualquier otro tema, se cerró la posibilidad de hablar acerca de Dios. En segundo lugar, tienes un conflicto. Quieres decir algo, pero también deseas ser sensible, mantener la paz, preservar las amistades, no sonar extremista. Veremos a continuación el plan que nos ofrece Gregory Cole en su libro. El primer desafío, alguien dijo, no es racional creer en Dios, no se puede demostrar. Y las preguntas que podrían plantearse en este caso, es una declaración esta, es una declaración, es una afirmación. La estrategia que propone este autor es hacer preguntas. A esta declaración se le van a plantear preguntas. La pregunta que podría hacer acá es, ¿qué quiere decir con Dios? Dice, no es racional creer en Dios. ¿Qué quiere decir con Dios? Es decir, ¿qué clase de Dios es en el cual usted no cree o rechaza? Concretamente, ¿qué es irracional sobre creer en Dios? Puesto que te preocupan las pruebas de la existencia de Dios, ¿qué clase de evidencias considerarías aceptable para creer en este Dios? El segundo desafío, el cristianismo es básicamente igual que todas las demás religiones. La principal similitud es el amor, no deberíamos decirle a los demás cómo tiene que vivir o lo que han de creer. Y las preguntas que se pueden plantear acá son las siguientes. ¿Cuánto has estudiado de otras religiones para comparar los detalles y encontrar un tema común? Aquí una persona dijo esta declaración o esta afirmación muy, con mucho desparpajo, muy suelta de cuerpo, como que si no esperara ninguna respuesta de parte de algún cristiano, o esperaba otra afirmación o
varios disparos de texto bíblico de un cristiano. Pero el cristiano simplemente se va a limitar a hacer preguntas. Y la pregunta acá contundente es, ¿cuánto has estudiado de otras religiones? Lo más probable es que no haya estudiado ninguna ni conozca ninguna religión. Está repitiendo solamente lo que escuchó de alguien. Por tanto, esta pregunta es muy, muy asertiva. ¿Cuánto has estudiado de otras religiones para comparar los detalles y encontrar tema común? A menos que sea un experto en religiones mundiales o religiones comparadas, no vas a responder nada acá en este punto. Lo más probable es que diga que no desconoce totalmente. ¿Por qué debemos dar más valor a las similitudes que a las diferencias? La otra pregunta que se le puede plantear. Tengo curiosidad. ¿Cuál crees que fue la actitud de Jesús sobre las otras religiones o esta cuestión? ¿Pensaba el Señor Jesús que todas las religiones eran básicamente iguales? Cuando le decimos a las personas que se amen unos a otros, ¿no estamos acaso diciéndoles de otra forma cómo han de vivir y qué tienen que creer? El tercer desafío que podría enfrentar el creyente es: no podemos tomarnos la Biblia demasiado en serio porque fue escrita por personas y las personas cometen errores. Bueno, la persona que está ah, realizando esta afirmación, Cole en su libro dice, no lo dejes escapar. Es decir, hizo una declaración, no dejes que se vaya libre. Hizo una declaración, por lo tanto ahora esa declaración, esa afirmación que hizo esta persona, debe justificarla. Y para no ser agresivo, para ser simpático, amigable, él propone las preguntas. ¿Tienes libros en tu biblioteca? O esa es la pregunta. ¿No fueron escritos estos libros por seres humanos? ¿Encuentra alguna verdad en ellos? ¿Hay algo que te haga pensar que la Biblia es menos veraz o confiable que todos los otros libros que están en tu biblioteca? ¿Cometen siempre errores las personas en cuando están escribiendo? ¿Crees que si Dios existiera, sería capaz de utilizar a seres humanos para que estos escribieran exactamente lo que Él quiere que se registrara en su libro? Si crees que no, ¿por qué crees tal cosa? El cuarto desafío: es erróneo imponer tu punto de vista a otras personas. La moralidad no se puede legislar. Los cristianos que se implican en política violan la necesaria separación entre iglesia y Estado. Aquí no se va a hacer ninguna defensa del derecho que tienen los cristianos de estar en política, de opinar, porque son ciudadanos, son personas responsables, quieren el bienestar de la sociedad en la cual viven, el país en el cual se encuentran. Simplemente se realizan preguntas, es lo que propone este autor. Simplemente pregunta, para ser más amigable, para no hacer más afirmaciones, sino porque él está haciendo afirmaciones. Por lo tanto, ahora por medio de las preguntas, se le está invitando a justificar, a responder, a demostrar o argumentar las afirmaciones que esta persona ha realizado. ¿Votas en las elecciones? Cuando votas a alguien, espera que tu candidato apruebe leyes que reflejen tu punto de vista. ¿No sería eso esencialmente imponer tus perspectivas a las demás personas? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que censura sobre los cristianos? ¿Está diciendo que solo debería permitirse votar o participar en política a las personas que no sean cristianas? ¿En qué lugar de la Constitución se excluye a las personas religiosas o por ser cristianos el no pertenecer o no participar en el proceso político? ¿Puedes darme algún ejemplo de leyes que no tengan un elemento inherentemente moral? Las observaciones con respecto a todas estas preguntas. En primer lugar, todas ellas son preguntas. La respuesta inicial en este tipo de situaciones no es predicar sobre mi punto de vista o discrepar con el punto de vista de la otra persona. Al contrario, lo que se pretende es invitarlo a hablar más sobre lo que creen para clarificar y no distorsionar lo que estas personas están sosteniendo. En segundo lugar, todas estas preguntas son una invitación a un diálogo reflexivo. Cada una de ellas estimula a participar en la conversación de manera sensata.
En tercer lugar, no se trata de preguntas triviales. Hay un propósito concreto detrás de cada una de ellas. Con algunas se recopila información. Por ejemplo, ¿cómo es ese Dios en el cual tú no crees? Para recolectar información. Con otras es más sutilmente tendenciosa. Es decir, las propias preguntas sugieren un problema en el pensamiento de la otra persona. ¿No sería eso esencialmente imponer tu perspectiva sobre las demás personas? Esta táctica se llama Colombo, tiene la finalidad de parar en seco a tu oponente, darle la vuelta a la tortilla, hacer pensar en una forma fácil de tomar el control de la conversación. Esta táctica consiste en pasar a la ofensiva de forma inofensiva, utilizando preguntas cuidadosamente seleccionadas para adelantar la conversación de forma productiva. Nunca hagas afirmaciones. Mira lo que dice el autor, me gustó mucho, porque las afirmaciones lo están haciendo los no cristianos. Nunca hagas afirmaciones. Al menos al principio no. Cuando una pregunta puede conseguir el mismo resultado. Las ventajas de preguntar son varias. Las preguntas son sinceras, son amigables y son halagadoras también. Cuando hacemos preguntas, mostramos interés en las otras personas. Por lo tanto, este recurso es magistral que indica nuestro autor que estamos viendo ahora. Las preguntas dan información. Cuando termines cada conversación, sabrás más que al principio. Esta información será precisamente lo que necesites para cambiar la situación. Las preguntas te permiten avanzar hacia un punto sin ser agresivo, porque las preguntas no son agresivas, puesto que al preguntar se suele ser neutral, porque las preguntas son neutrales, o al menos lo parecen que fueran neutrales. No creas la sensación de que tu interlocutor te está soltando un sermón o te ha comenzado a predicar. Cuando haces una pregunta, no estás declarando tu punto de vista, tú estás recolectando información simplemente o estás dándole la oportunidad para profundizar más lo que la otra persona cree. Las preguntas bien pensadas te permiten dirigir la conversación. Ser de los que preguntan te permite un control de las situaciones que rara vez se consiguen cuando se realizan afirmaciones. ¿Qué les pareció esta táctica de Colombo que indica este autor, Cole, en su libro Estrategias para debatir tus convicciones cristianas? Personalmente nunca había analizado el hacer preguntas para poder debatir o presentar más adelante el punto de vista de uno, o que la otra persona vea que su punto de vista es débil. Entonces es bastante interesante, no, nunca lo había analizado. Me gustó mucho el libro y el autor, así que espero poder encontrarlo y comprarlo. Por medio de Busca Libre lo conseguí. Neuma Literatura también lo tiene. En la página de Facebook, Neuma Literatura, se llama Manuel Mejías. Pueden pedir los libros, él tiene cualquier cantidad de libros. Querigma son las publicaciones. O Busca Libre. Ahí pueden encontrar estos libros muy, muy importantes. ¿Alguna otra opinión, mis hermanos, de lo que estuvimos viendo en esta última clase? En lo personal, mi hermano, este sistema, esta estrategia Colombo, en alguna oportunidad, muchas veces en mi ex trabajo se hacía mucho este tema. Se recurría mucho al tema de investigación para llevar a cabo, ¿no es cierto?, alguna investigación sumaria en el ámbito marítimo. Y muchas veces con las mismas respuestas que ellos daban, eso mismo nosotros la facilitaba para hacer preguntas. Y ahí es donde se podría llevar a la conclusión de muchas cosas que ellos mismos daban los argumentos. Se ocupa mucho ese sistema, el sistema Colombo. Obviamente que no tenía el nombre específico, pero sí me llamó la atención cuando pude leer, vino a mi memoria muchas facetas de mi antiguo trabajo. Perfecto. Bueno, la táctica o la estrategia de Colombo, el autor lo saca
o lo forja, lo acuña de una serie policíaca. Mm. De ahí lo extrae. ¿Alguien más, mis hermanos, de lo que vimos ahora, de cómo identificar las cosmovisiones y las estrategias para debatir nuestras convicciones cristianas? En mi caso, mi hermano Pablo, yo veo mucha similitud como el Señor Jesucristo enfrentaba a los que venían contradiciéndolo, cuando enfrentó a los saduceos, a los herodianos y a los fariseos. eh, fue muy común en el Señor comenzar con preguntas y los llevaba, les daba vuelta la tortilla y no hallaban qué replicarle al Señor. Ah, sí, también, claro. Correcto, el Señor la utilizó también, ¿eh? Muy bien. Vamos a, no sé si alguien más quiere alguna opinar o presentar alguna apreciación de los libros, de todos los libros que leyeron, todas las lecturas que hicieron. Bien, vamos a activar los micrófonos entonces y responder las siguientes preguntas, mis hermanos. Enliste los principios para identificar cualquier cosmovisión. ¿Qué es lo primero que se realiza para identificar cualquier cosmovisión? Hay que identificar el ídolo. Perfecto. Puede ser el materialismo, el racionalismo, el relativismo, entre secularismo, laicismo. El libro Nazi parece trata del laicismo, secularismo, racionalismo, relativismo, nuevo ateísmo. Todos esos tipos de ídolos lo menciona una y otra vez Nazi parece en esos libros. Después de identificar el ídolo, ¿qué más se debe identificar? Reducir los ídolos. El reduccionismo que caracteriza a los ídolos. El reduccionismo es una estrategia de aquellos elementos que son muy complejos para nuestro entendimiento, reducirlo a lo más simple. Pero ya no es ese elemento complejo, sino que otra cosa, con la finalidad de destruirlo, de negarlo, de desestabilizarlo o de aplastarlo. Ya, son reduccionistas. ¿Me podría dar usted, por ejemplo, un ejemplo de alguna ideología que cometa estos problemas de reduccionistas? Lo que no creen, por ejemplo, en la, en la mente, en el pensamiento, en el libre albedrío, en la razón, puesto que todo es material. El materialismo era aquello, todo es material. Todo aquello que no sea material, entonces las ideologías cuya característica del reduccionismo lo elimina, lo desecha, no lo considera, lo ve como algo ilusorio, como algo no real, pero igual lo utilizan para poder sobrevivir, igual lo mencionan. Son reduccionistas. ¿Y qué más? ¿Qué otro principio vamos a utilizar para identificar cualquier cosmovisión? Aparte de identificar el ídolo, identificar el reduccionismo del ídolo. Si acaso contradice lo que sabemos del mundo. Perfecto. Si contradice lo que nosotros conocemos y vemos en el mundo. Muy bien. El último principio para identificar cualquier cosmovisión. Se contradice a sí mismo. Sí, se contradice a sí mismo. El materialismo se contradice a sí mismo porque el materialismo es una idea, es un pensamiento. Pero las ideas y el pensamiento no existen, no están presentes en el materialismo. El relativismo se contradice a sí mismo en esa afirmación que pretende ser absoluta, cuando eso es precisamente lo que está negando. ¿Quién niega el materialismo? El libre El albedrío, libre albedrío, muy bien. ¿Quién más niega el materialismo? la mente, La mente, muy bien. El Pensamiento, Dios, la razón. el La alma, razón, el alma, el espíritu, a Dios,
niega a Dios, Ciencia. la conciencia también. La realidad. Increíble, ¿eh? Todo lo que niega el materialismo. Niega todo lo que nosotros vemos en la realidad. Tomamos decisiones por el libre albedrío. Somos conscientes de nosotros mismos gracias a la conciencia. Nos estamos comunicando porque estamos razonando, estamos pensando, pero nada de eso existe en el materialismo. Increíble. Es una atrocidad realmente estos tipos de filosofías o de ideologías. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estábamos? ¿En qué consiste el reduccionismo, mis hermanos? Ah, el reducción. No En pueden- reducir algo más complejo en algo más simple. y Com- Y a la complejidad. es como meter todo el universo, todo lo que existe en el universo, la complejidad extraordinaria que existe en el universo y de todo lo que nosotros vemos en la realidad, meterlo dentro de una caja. Ese es el reduccionismo. Meterlo dentro de una caja. Que quepa todo lo que existe dentro de esta caja. Y todo lo que no encaja acá en esto se elimina, se desecha. el marxismo y el comunismo son reduccionistas. Son materialistas, materialismo Claro, filosófico, pues ateo. son netamente materialistas. Por ejemplo, no el hecho de que no solo sirve el hombre, solamente está hecho el tema del trabajo, no hay nada más, el opio del pueblo, vamos reduciendo a cosas simples, lo inmaterial. Exacto. Y el hombre una máquina nada más. Una máquina Una nomás, no máquina. sirve más que para trabajar. Qué terrible. Si no trabaja, por eso que se elimina, Dios mío, Señor. Qué terrible vivir Stalin fue consecuente, aplicó su ateísmo, por eso que no tenía complejo de conciencia. Era un psicópata criminal, o un psiquiatra lo evaluó así, dijo, estos son psicópatas criminales. Yo le pregunté, ¿quién eran esta gente? Eran psicópatas criminales, dijo él. Pero eran consecuentes con lo que creían, porque dentro de su mundo no hay ni bueno ni malo. Somos simplemente máquinas. Terrible estos tipos de ideologías. ¿Cómo se contradice? Bueno, ya lo mencionamos varias veces, ¿ah? ¿Cómo se contradice el materialismo y el relativismo? Lo vamos a pasar eso. ¿En qué consiste la táctica de Colombo? En hacer preguntas. Perfecto. Usted entonces, hermanos, no comience a bombardear a las personas en los primeros encuentros cuando evangelice, no comience a bombardear, a ametrallar a la gente con versículos bíblicos. Siempre ocurre eso, ¿ah? Los que son inexpertos bombardean a las personas nuevas con una multitud de preguntas, o sea, perdón, con una multitud de versículos bíblicos y monopolizan la conversación. Pero lo que se aprende en la Biblia es que se debe escuchar y acá en esta táctica es preguntar para mostrar el genuino interés que nosotros tenemos en la otra persona para comprender la afirmación que hizo, porque hizo una afirmación. Preguntar. ¿Cuál es las ventajas de preguntar? ¿Por qué nosotros vamos a preguntar cuando comencemos nuestras conversaciones con personas no creyentes? Que ¿Cuáles son son? preguntas sinceras y amigables. Son amigables, ¿ah? Muy bien. Si queremos ser amigables, halagadoras, personas amigables, halagadoras, con las personas no creyentes, planteemos preguntas. ¿Qué más? Las preguntas, ¿qué otra ventaja tienen? Dan Traigan información. información. Información, claro, para poder saber qué afirmar o qué decir más adelante. Es un recurso, una estrategia. Mi hermano, ¿Sí, hermano Ezequiel? igual esta estrategia como que igual la usan ellos en contra de nosotros, porque cuando ellos nos quieren rechazar lo que nosotros le hablamos, que siempre nos atacan con preguntas muy ingeniosas, preguntas tales, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Pero si Dios existe, ¿por qué sucede esto otro?
o muchos que tuvieron quizá una niñez arruinada, suelen preguntar si Dios existe, dónde estuvo cuando me abusaron, dónde estuvo cuando me pasó esto, Mm. dónde estuvo cuando mi tío me hizo tal cosa, un sinfín de cosas, pero la diferencia es que ellos igual lo usan con no una manera sincera o amigable, sino una táctica de ataque en contra del cristianismo. Sí, muy buen punto, hermano Ezequiel. Muy buen punto aquello, ¿ah? Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo los problemas emocionales que lo alejan de Dios. Eh, Se recopila información. ¿Qué más? La otra ventaja de las preguntas permiten avanzar. Hace un punto sin ser agresivo. Eso, no, sin ser agresivo. Perfecto. Y las preguntas bien pensadas, bien planteadas, ¿qué permiten? Dirigir la conversación. Se puede dirigir la conversación. Perfecto. Eso es lo que estuvimos viendo en esta última clase entonces de apologética. Hemos finalizado la materia apologética, más duró tres semanas, son 6 clases, y después comenzamos la próxima semana con la ayuda del Señor, Epístola Paulina 1, yo le voy a enviar a sus correos el plan de curso, las tareas también, y los textos que tienen que leer para la introducción. Esa va a ser la última materia del año con la ayuda del Señor, y finalizamos la segunda semana de diciembre, esta última materia. Y los hermanos que quieren reducir la cantidad de años de estudio de 6 a 5, también siempre estamos dando materias de verano. La materia que vamos a dictar este año va a ser en Romanos y Gálatas, que comenzamos en diciembre y todo el mes de enero. El examen A se lo envío de inmediato a su correo electrónico y tienen tiempo hasta mañana de enviarlo a mi correo electrónico para finiquitar ya esta materia de apologética. ¿Qué, eh, ¿Qué apreciación tiene usted, hermano, de esta materia? ¿De qué manera le ha ayudado a su ministerio esta materia de apologética? Hermano Robinson. Eh, sí, bueno, como todas las materias, siempre se aprende. Y esta materia no ha sido la excepción. Hemos aprendido acerca de cómo defender nuestra fe, nuevas herramientas que ahora ya tenemos, especialmente contra el ateísmo, contra lo secular, y ahora tenemos ya más herramientas acerca de las objeciones que hay en contra del cristianismo. Y aquí podemos ver que el cristianismo es algo racional, que es algo eh, tangible también, que podemos experimentarlo. Y, y se me quedó la duda y le iba a preguntar, o no sé si habrá relación entre el ateísmo con el secularismo. No sé si hay relación con eso o no. Bueno, el secularismo sé que es sin Dios, pero eh, ¿qué relación hay o no o cómo se puede diferenciar el ateísmo con el secularismo? Esa pregunta yo le iba a hacer, de ahí se me quedó. El secularismo intenta eliminar del sistema social, político, eliminar la idea de Dios del ámbito político, que no esté presente en las leyes o en la sociedad. En los colegios, por ejemplo, que no interfiera en la sociedad. Tiene la finalidad de restringir la actividad religiosa al mundo, al ámbito privado. Eh, También está el laicismo. No recuerdo, hay una diferenciación también con el laicismo. Tengo que revisar ahí el laicismo, el laicismo y el secularismo. Eh, Hay una leve diferencia, pero no recuerdo ahora cuál específicamente es la diferencia entre uno y otro. Me parece mucho que uno es más agresivo que el otro. Por ejemplo, El laicismo es más agresivo, porque el el laicismo. laicismo separa la iglesia o lo religioso del Estado. Es, En los laicismo, laicista puede funcionar la iglesia,
libremente, pero sin influenciar en el gobierno, en el Estado. Exacto. El laicismo es la Ultra negación laico. de todo tipo de religión, fe que pueda haber en un lugar. Sí, el laicismo es el más agresivo. Claro. El otro del secularismo, no recuerdo, voy a revisar bien, porque con el término de las definiciones son más rigurosas. Mm. Pero no, bien, hermano. eh, es muy provechoso esto. Lo de la apologética, la defensa de nuestra fe. Perfecto, hermano Jaime Cifuentes. Bien, si bien es cierto lo que pudimos leer en el libro, desde desde el atentado de las Torres Gemelas, si bien es cierto el autor sí tenía razón. Lo que pudimos vivir, esa experiencia hace unos años atrás, creo que hubo como un quiebre dentro de la sociedad, donde algunas partes o cierta gente creía en Dios. Pero a partir de esto, muchos se preguntaban por qué tanta delincuencia, tanta maldad, donde murió tanta gente. Y ahí yo estoy viendo en el mercado la cantidad de libros que son ateístas, donde dejan de lado, donde tratan de dejar a Dios fuera de los colegios, fuera de los parlamentos, que podemos vivir sin Dios en nuestra vida cotidiana. Y me llamó la atención el libro que hemos podido leer, cómo nosotros los cristianos debemos dar defensa a la fe sin entrar en discusiones, sino defender de un punto de vista, eh, de un punto más razonable, de poder pensar bien, no poniéndole un cartel diciendo que somos cristianos, sino que con argumentos que ellos mismos creen que están bien, pero nosotros en base a eso podemos debatir, que ellos puedan argumentar con sus convicciones por qué tienen de lado a Dios o no creen en Dios. Entonces podemos ver en estas sociedades en las cuales estamos viviendo, donde la fe ha sido muy cuestionada. Y nos damos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. La palabra del Señor tiene que cumplirse, que prácticamente la fe se ha ido apartando de esta sociedad. Y nosotros como los hijos de Dios, como cristianos, debemos eh, llevar esta palabra. Y esto nos enseña a nosotros a fortalecer más la fe y llevar esta palabra, ¿no es cierto?, de enseñanza a nuestras congregaciones, a nuestras familias y muy en especial a los jóvenes que hoy día están en los colegios prebásicos, básicos, donde ya prácticamente ya están cuestionando a Dios. Perfecto, muchas gracias, hermano Jaime. Hermana Belén. Y con lo que respecto con lo que decía el hermano Jaime, recuerdo mucho que en el colegio era muy atacada por el tema del ateísmo, por los profesores, ¿cierto? Que empezaban a adoctrinar a los alumnos. Y si uno no tiene las herramientas fácilmente, como se dice, puede darse vuelta al ateísmo. Entonces, esta materia es muy importante porque cada día somos bombardeados por, por muchos medios, por libros, por mucha gente, ¿cierto?, para negar, ¿cierto?, la existencia de Dios. Entonces, aprender apología afirma nuestra fe y también nos ayuda a afirmar la fe de otros, si es que se nos presenta la oportunidad. Y como decía, es importante hacerlo con respeto porque también la gente después vuelve a preguntar si uno es carismático con ellos, si uno es amigable. Entonces es muy importante, me gustó mucho la materia y también me gustaron mucho los autores que leímos. Nos dan Bueno, otro enfoque a lo que nosotros siempre hemos visto. Así que correcto. eso sería todo. Perfecto, hermana Belén. Muy importante la labor mire cómo hacen proselitismo los ateos en los colegios, ¿eh? Por eso es que es bueno tener varios profesores cristianos, evangélicos o cristianos en los colegios también, para hacer lo mismo, proselitar a los estudiantes al cristianismo, consolidar la fe a los estudiantes. Hermano David, hermana Miriam. Eh, igual opino con respecto a la importancia de esta materia y que es para todos
cristiano y para quienes también tenemos también la responsabilidad en cuanto a la familia, al hogar, eh, porque entrega los fundamentos como para tener bases sólidas con respecto a lo que nosotros creemos y profesamos. Mm. Y me llamó mucho la atención uno de los testimonios que contaban en el libro Turek, si no me equivoco, de una... Parece que al parecer era un líder cristiano, pero que no sé si era su hijo o su hija, fue a la universidad y en menos de un mes lo dieron vuelta. Sí, sí. Mm. Y realmente fue impactante, o sea, de que salió de su casa, o sea, un joven creyente, participativo, o sea, en las cosas, y a la vuelta de semana, o sea, no fue que uno diga en un año, 2 años, sino que volvió o bien llamó, sino que decía el libro, llamó a su familia, a su padre, diciendo que ya no creía en Dios, o sea, digo que y a veces nosotros uno lo ve como lejano, pero en la universidad y ahí decía que la labor número uno en la universidad es hacer creer que Dios no existe. ¿Ah? Y eso está ahí. Así que creo que estas son herramientas que tenemos para, primero, nosotros fundamentar nuestra fe y también para poder instruir y enseñar también a jóvenes, y partiendo por nuestra casa, con nuestro hijo y todo. ¿M? Así que importante esta materia. Perfecto, Natalie, muchas gracias. Dios nos ayude a todos los hermanos. Mi pastor Marcos. Bueno, en mi caso ha sido muy enriquecedora, muy útil. Me ha enseñado, me ha entregado mucha información, conocimiento, herramientas, porque mi labor como pastor evangélico en una congregación se presentan distintos tipos de casos, eh, y donde si uno no tiene los conocimientos, de repente uno queda bien a la deriva. Y este es uno de los casos que realmente, sobre todo para la juventud de hoy día, que tiene que ir a la universidad, viene de los colegios y viene con preguntas y lamentablemente en la iglesia cristiana hoy día no haya respuestas. Viene con preguntas sobre la vida, sobre la realidad, hacia dónde él va, de dónde viene, quién es, y no haya la respuesta adecuada. Entonces se le trata de responder con la Biblia, pero aún así hasta la respuesta bíblica no es correctamente dada. Por lo tanto, yo creo que nosotros podemos presentar una buena, a lo mejor sin tener estos conocimientos, si nosotros estudiáramos bien la Biblia y la presentáramos bien, yo me doy cuenta que todo está en la palabra. Y si la palabra la presentamos correctamente, vamos a tener una solidez doctrinal en nuestros jóvenes, señoritas y cualquier hermano, para, por último, a lo mejor no va a saber responder, pero va a estar firme ante estos ataques. Entonces, me alegro y me gozo mucho en estos conocimientos, estas herramientas, porque me permite estar más convencido, más firme, pero también sacar y desenmascarar ante en alguna oportunidad lo burdo, lo contradictorio, lo inverosímil lo insípido de todas estas enseñanzas que tienen estos ateos, que en realidad ni ellos se entienden, no tienen consistencia, que al final nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, su Evangelio, es lo único verdadero, real, consistente y que no cambia, es inmutable. Exacto. Así es que muchas gracias por esta materia, mi hermano Pablo, y doy gracias a Dios por todo lo que he podido aprender. Amén. Muchas gracias, pastor Marcos. Hermano Ezequiel. No, buenísimo. Bueno, actualmente ya creo que ya todos sabemos que hay un montón de ideologías que se están levantando en contra del Señor, Mm. feminismo, LGBT,
el ateísmo está tomando una fuerza increíble. Yo me acuerdo que en el liceo mis compañeros leían la Biblia solo para tratar de contradecirme en algo. Y gracias al Señor podía darle una respuesta, pero me pongo en la condición de que si yo no sabía qué decirles, el evangelio iba a quedar en el suelo, pues a ellos iban a ganar. O sea, esto no se trata de ganar o vencer, sino poner en alto al Señor, ¿cierto? Pero ellos leían la Biblia solo para dejar mal el evangelio. Y tristemente usaban, claro, preguntas muy tipo como la serpiente cuando le habla a Eva, como que daban una pregunta bien ambigua, cosa de confundirnos a nosotros. Y no, y esto nos ayuda mucho a poder saber, y sobre todo en este tiempo que más jóvenes están llegando a la iglesia, y tristemente son jóvenes muy secularizados, son jóvenes que ya vienen con una mente mundanal, una estructura y un sistema que ha costado mucho dejar. Y ante eso igual, bueno, la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza y para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ante estas cosas, lo único que nos puede ayudar es tener una buena apologética y estar preparado en todo esto, así que no, muy bueno. Solo eso. Perfecto, hermano. Sí, muchas gracias, mi hermano, por todas sus opiniones respecto a esta materia. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Y doctor Marco, por favor, nos dirigen una oración para concluir.